Mis queridos hermanos, seguimos en la serie El Espíritu Santo, Dios en nosotros. Puede tomar asiento. Y hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo y la responsabilidad humana. Y para esto, hermanos, quiero que veamos primero, hermanos, los objetivos de la clase. Siempre tratamos de dar objetivos a la clase para luego, hermanos, poder desarrollarla de forma ordenada. Y los objetivos de la clase son recordar brevemente las clases anteriores y algunos conceptos relacionados a las clases anteriores, sobre todo, hermanos, en cuanto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad del hombre, exponer también en la regeneración el Espíritu Santo como exclusivo responsable de ella y recordar y aprender también que hay áreas donde nosotros, los hombres, somos responsables, ¿sí? Entonces, son objetivos bien amplios, pero en resumen es recordar algunos conceptos de las clases anteriores de forma breve, ver cómo en la regeneración es el Espíritu Santo el exclusivo responsable y ver también en qué áreas nosotros, delante del Espíritu Santo, tenemos responsabilidad, nosotros. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto al Espíritu Santo y la Trinidad, ¿cierto? Hemos visto que el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta y activa de Dios, sino que es una persona. Usted puede mentir, usted no le miente a una idea, ¿cierto? Uno le miente a alguien, a una persona. Y nosotros vimos que el Espíritu Santo es una persona a la cual tristemente se le ha mentido. Vimos también que es alguien que actúa, que tiene determinación. Él guió a Pablo en Hechos 16 a predicar no en el Asia Menor, sino que en Macedonia, ahí en Filipos. Entonces él tiene voluntad y comparte atributos divinos también. Él es el Espíritu Santo, por ejemplo. También vimos que él participó activamente en la creación. No es que apareció en el Nuevo Testamento, sino que siempre ha estado involucrado en la historia no solo de la humanidad, sino que incluso en la creación. También nosotros vimos que el Espíritu Santo es de donde se despliega la gracia común de Dios. El Espíritu Santo actúa en incrédulos, así como en creyentes. Para los creyentes, salvación, santificación y un largo etcétera. Para los incrédulos y para el mundo en general, Él hace crecer los árboles, Él da el agua a la humanidad, Él da el sol a la humanidad, Él hace, hermanos, que las familias y las sociedades puedan vivir en cierto orden. Si no se desbanda el ser humano, y ha ocurrido, llega a ser peor que los animales, pero si no se desbanda y ocurre eso, es porque el Espíritu Santo en su gracia común está activamente trabajando también en la creación. También el Espíritu Santo ha revelado la voluntad de Dios, ¿sí? Trabajó en la revelación general, que es la creación, donde el hombre al mirar puede decir, hay un Dios, ¿cierto? No, yo no tengo excusa. De hecho, Pablo dice a los romanos, no tienen excusa al mirar la creación. Saben que hay un Dios y está la ley escrita en sus corazones. Pero también el Espíritu Santo trabajó en la revelación especial de Dios, que es la Biblia, hermanos. Esa es la revelación especial de Dios, en donde como cúspide se revela a Jesucristo. Y el Espíritu Santo inspiró a hombres, ¿cierto?, desde distintos lugares, distintas culturas, distintos tiempos, distintos idiomas, para hablar al fin y al cabo una misma cosa, que es el Evangelio de Jesucristo. Y a través de esa revelación especial podemos ser salvos, hermanos. También el Espíritu Santo ilumina al hombre. Esto quiere decir que le abre el entendimiento. Y para los creyentes abre el entendimiento para ser salvos a través de abrazar las verdades bíblicas. A algunos incrédulos el Espíritu Santo les abre el entendimiento con fines soberanos. Por ejemplo, el gran ejemplo es Judas. Él tenía entendimiento de la verdad, pero él no fue salvo. Sin embargo, Dios lo utilizó para sus planes, sus fines, que son más elevados que los nuestros, hermanos. También veíamos que el Espíritu Santo actuó sobre Jesucristo. De hecho, el Espíritu Santo fue quien concibió, ¿cierto?,
estuvo ahí en la concepción de Cristo. No fue José, sino que fue el Espíritu Santo que reposó sobre María y nació así el Señor Jesucristo. Y además, desde la niñez en adelante, el Espíritu Santo estaba revestiendo a Jesucristo para su labor. Y es por eso que él dice en Lucas, aplicándose a Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y está todo el desarrollo de la obra que él como Mesías iba a hacer. ¿Por qué lo pudo hacer? Gracias al poder del Espíritu Santo. Su resurrección, dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, el poder de la resurrección es el que yo quiero tener de Cristo, pero dice también Pablo en los Corintios que ese poder es del Espíritu, quiso resucitar al Señor. Entonces, incluso el Señor Jesucristo vivió de acuerdo al Espíritu. También veíamos que nos ayuda a santificarnos. Si bien Él nos santifica, nos salva y nos aparta del mundo, como creyentes, nosotros también, a través del Espíritu, debemos santificarnos. Y también da dones a los hombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para el desarrollo de la iglesia, el avance de la obra del Señor. Veíamos también que a través de la dirección del Espíritu Santo, conforme a su revelación, debemos tomar nosotros ciertas decisiones y podemos tomar ciertas decisiones. Hablábamos de que tiene también una relación familiar, filial, entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y también está relacionado ahí el Espíritu Santo. Hablábamos de que el Espíritu Santo también es el espíritu de oración, prometido en el Antiguo Testamento, o de clamor, y revelado de manera abundante en el Nuevo Testamento, y está con nosotros. Cada vez que usted ora en Cristo Jesús, conforme a su palabra y siendo hijo de Dios, porque el Espíritu está en el que es cristiano, usted ora en el Espíritu. Si todo cristiano que ora consciente de esto y en Cristo, ora en el Espíritu y ayuda en nuestras oraciones. También lo veíamos de acuerdo a Romanos capítulo 8. También veíamos que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, ¿cierto? La estableció, la fortalece, la hace crecer y la va a llevar gloriosa hasta el día de Cristo. También veíamos que hay distintos símbolos utilizados de la naturaleza, de lo creado, para que podamos entender la obra, la relación que hay con el Espíritu. Y veíamos que se puede incluso pecar en contra del Espíritu con el pecado imperdonable, siendo la apostasía en nuestros tiempos una manifestación, por lo menos así lo revisamos ese día, de este pecado en el cual al fin y al cabo renegamos o reniegan, ¿sí? Dios nos libre de renegar a nosotros, hermanos, del Señor, y blasfeman, injurian en contra del Espíritu del Señor, atribuyéndole su obra hermosa, preciosa, hermanos, misericordiosa, a los demonios. Y hoy día vamos a hablar un poco entonces del Espíritu Santo y la responsabilidad humana. Algunas preguntas para análisis, hermanos. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Perfecto, todavía no hay nadie. ¿Quién crucificó a Cristo? Dice otra pregunta, hermanos. ¿Somos salvos por nosotros tener fe o ya que Dios nos ha escogido? ¿Por qué somos salvos, hermanos? ¿Porque nosotros tenemos fe o porque Dios nos ha escogido? Entonces ahí está la hermana Dania. Si por favor, hermano Arturo, le puede prestar el micrófono. Allá está la hermana Dania, hermano. Pero estaba al lado de ella. Porque Dios nos escogió, somos salvos, dice la hermana Dania. Bien, veamos algunos textos. ¿Quién crucificó a Cristo? Primero vamos a responder. Fue entregado, dice Hechos 2:23. Lucas, inspirado por el Espíritu, escribió esto. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¡Wow, hermanos! Pero luego dice Pedro a los judíos: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Romanos y judíos. ¿Quién crucificó a Cristo? En un sentido, soberanamente Dios lo había predeterminado así. Pero ¿quién ejecutó esa acción? El hombre, ¿cierto? Y por eso quien lo crucificó, hermanos, quienes le traspasaron, van a temblar cuando el Señor Jesucristo aparezca. No van a decir, no importa, total, Dios lo tenía predeterminado. ¿Cierto que no? No, ellos pecaron.
a pesar de que Dios lo tenía predeterminado soberanamente. ¿Somos salvos por nosotros tener fe o ya que Dios nos escogió? Y Romanos y Efesios nos dan luz respecto a esto. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de siquiera hacer lo bueno o lo malo, ya éramos escogidos por Dios. Y nos podemos gloriar en eso, hermanos. Por eso nuestra salvación está segura, por la decisión voluntaria de Dios, soberana. Pero Romanos 10:13 dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Puede un escogido morir sin invocar el nombre del Señor y ser salvo? Si Dios lo escogió y se muere antes de invocar el nombre del Señor, ¿qué pasó allí? ¿Qué podemos decir? Soberanamente eso no va a ocurrir, porque el que es escogido de Dios en algún momento va a invocar el nombre del Señor. Entonces, hay una soberanía de Dios. Dios sabe quiénes son de Él, pero Dios también va a hacer que los que Él escogió invoquen su nombre. Por lo mismo que ninguno de los escogidos de Dios no va a conocer al Evangelio, a la promesa, a Jesucristo, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos actuales. Y todo el que invoque el nombre del Señor es la responsabilidad de Él. Yo invoqué el nombre del Señor. Si de verdad Él es salvo, no es porque Él haya invocado el nombre del Señor que fue salvo, sino porque Dios lo había escogido soberanamente en la eternidad. Parecen cosas contradictorias, ¿o no? Pero no lo son, hermanos. Son dos verdades. Cada una es 100% verdad. Dios es soberano y nosotros como hombres somos responsables. Vamos a hablar un poco más de esto. Podemos hablarlo así. Hay fines y hay medios para que se cumplan esos fines. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, aunque graficado en esta imagen, no sé si la pueden ver bien, Dios ha escogido a un pueblo o a un individuo para ser salvo. A un pueblo, pero pongámoslo en mí, en usted. Dios me escogió para ser salvo. Desde ser escogido a saltar a ser salvo, tiene que ocurrir algo, hermanos. Y esto es que se predique el Evangelio y que se crea el Evangelio. Por lo mismo es tan importante la predicación del Evangelio, que sería el medio que Dios utiliza para que sus escogidos puedan creer en Él y así puedan ser salvos. Es por lo mismo que Romanos 10:13 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? Luego dice: benditos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Tiene importancia la predicación del Evangelio, hermanos? Sí, hermanos. Y uno podría decir: no, porque Dios ya sabe quiénes son escogidos. ¿Para qué vamos a ir a predicar? Él los va a salvar. Esa es su promesa. Él va a salvar a su pueblo. ¿Para qué voy a ir a predicar si Él es soberano? Porque Él también soberanamente estableció un medio a través del cual esos escogidos van a ser salvados y van a creer. ¿Y cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. Entonces, Dios es soberano y soberanamente también Él estableció un medio que es nuestra responsabilidad en predicar el Evangelio. No sé si va quedando claro, hermanos. Entonces, hay decretos, por decir así. Hay un decreto de Dios. Dios va a hacer algo. Y en la palabra es claro respecto a la salvación. Él va a salvar a un pueblo porque lo escogió. Pero ¿cómo lo va a salvar? A través de un medio. ¿Y cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. ¿Y quiénes predican el Evangelio? Él hubiese querido los ángeles, pero Él no quiso. Él puso esa responsabilidad en nosotros. Somos responsables. Otro ejemplo, en Jeremías 29, 10, 13, se nos muestra, hermanos, que el Señor va a liberar a los cautivos de Babilonia. Y dice que van a orar al Señor de manera profunda, van a orar con clamor y Dios les va a liberar de la cautividad. Es una promesa ahí en Jeremías. Luego, nosotros vamos a Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 13, y dice que el rey Ciro manda a que el pueblo salga de la cautividad y que vuelva a su tierra. Y hay gozo, alegría, una promesa y el cumplimiento de esa promesa. Pero miren, hermanos, ¿qué pasó al medio? Daniel 9, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor, que Daniel, mirando los tiempos
que habló el profeta Jeremías, ¿qué se puso a hacer específicamente? Se puso a clamar, como había dicho Jeremías que iba a suceder, a clamar profundamente, con súplica, con ruego por la liberación del pueblo de la cautividad. Y si bien algunos comentaristas dicen que Daniel no oró al cumplirse específicamente el tiempo, sí están todos de acuerdo en que él oró con profunda devoción, con clamor, es decir, como lo había dicho Jeremías. Y Daniel dice que él estaba leyendo, dice ahí la escritura, lo que había dicho el profeta Jeremías. Y aquí hay varias cosas, hermanos. Hay nuevamente, una promesa, hay un cumplimiento y al medio está el medio para que esto se lleve a cabo. La oración conforme a la palabra del Señor. Hermanos, nuestras oraciones tienen un papel importantísimo dentro de los decretos de Dios. No porque tú y yo seamos valiosos campeones que podemos modificar el futuro, sino porque son el medio establecido por Dios para cumplir sus decretos. Increíble, hermanos. Increíble. Es bíblicamente esto totalmente correcto, hermano. Entonces, dice Juan Calvino, nada por lo tanto puede ser mejor para nosotros que el pedir lo que Él ha prometido. Entonces, Dios ha prometido que va a salvar a un pueblo y que cuando se complete el número de los que Él va a salvar, Él va a venir. ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿No debiésemos nosotros entonces orar para que eso ocurra? Sí, hermanos. Y eso va a ocurrir sí o sí, pero Dios va a usar esas oraciones nuestras para que eso se lleve a cabo. 2. ¿Dios va a salvar a un pueblo? ¿La misma suposición? Sí. ¿Y no debiésemos nosotros ir a predicar para que eso sea así? ¿Y para que el Señor venga? Sí, hermanos, porque Dios va a ocupar la predicación de su evangelio, que es otro medio, para que sus planes se lleven a cabo. Dios es soberano, usted y yo somos responsables de usar esos medios que soberanamente Dios estableció para llevar a cabo sus planes. ¿En qué es, hablando específicamente del Espíritu y de lo que hemos visto, hermanos? Esta clase casi es como un resumen de lo que ya hemos visto. ¿En qué es responsable, hermanos, el Espíritu respecto de nosotros? Bueno, en primer lugar, de la regeneración, hermanos. El Espíritu Santo responsable en la regeneración. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Juan 3, ¿cierto? La conversación de Cristo y Nicodemo. Y Jesucristo le dice que el Espíritu es prácticamente libre, como el viento, y nadie lo puede controlar, ¿cierto? Él viene y regenera a quien Él quiere. Esa obra la hace el Espíritu. Miren este predicador lo que dice. Solo al nacer de nuevo entraremos al reino del cielo. Uno podría decir, amén, ¿cierto? Solo al nacer de nuevo entraremos al reino del cielo. Por tanto, conviértase, arrepiéntase y tenga fe. Amén, ¿cierto? Para que entonces puedan ser renacidos. No lo esperen más, está en sus manos. Es necesario nacer de nuevo. ¿Es correcta toda esa declaración? Suena bien, ¿verdad? Pero no es correcta, hermanos. ¿Por qué no es correcta, hermanos? Porque la regeneración no depende de que nosotros nos arrepintamos, que nosotros tengamos fe, que nosotros nos convirtamos. ¿Esas cosas las debemos hacer? Sí. ¿Pero esas cosas nos regeneran? No. Porque la regeneración es una obra libre, voluntaria y de total y exclusiva responsabilidad del Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que yo no debo clamar para que Dios regenere y salve a otros? Sí, pero yo no puedo exigirle o pedirle a la gente, haga esto para que Dios lo regenere. Arrepiéntete para que Dios te regenere. Miren lo que dice Edwin Palmer. Dice, cuando Jesús dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, no le manda que lo haga. Antes bien, Él está afirmando simplemente una realidad. Jesús no le dice a Nicodemo que puede regenerarse por sí mismo o que primero debe hacer ciertas cosas para poder llegar a la regeneración. Por el contrario, insinúa
claramente que la regeneración no está en absoluto en el control de Nicodemo. Dice, en absoluto su control. Y sigue diciendo Edwin Palmer, nadie puede, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones, forzar al Espíritu Santo a regenerar a alguien. Sería como pedir a Lázaro, que estaba muerto, que realice ciertas cosas a fin de que Jesús pueda resucitarlo. Es un sinsentido, ¿verdad? Si está muerto, ¿cómo le va a pedir haga esto para que sea resucitado? El hombre no es ni puede ser responsable por la regeneración, la cual está totalmente en manos de Dios, hermanos. Para que suceda la regeneración, sin embargo, tiene que haber predicación. Y cuando el Espíritu regenera a alguien, le lleva a creer, a arrepentirse, a quebrantarse. No estamos diciendo que eso no ocurra. Lo que está diciendo este autor, y lo que estamos viendo en la Escritura, y lo que Cristo le dice a Nicodemo en Juan 3, es que la regeneración, podríamos decir la obra inicial e interna en el que va a ser salvo, que es, si es regenerado salvo, es obra del Espíritu Santo del Señor. Lo veíamos en su clase específica, hermanos, y es por eso que a veces uno desearía que cierta persona que ha escuchado el Evangelio una y otra vez, confiesa a Cristo y no lo hace. Y hay gente que va pasando y de oídas se escucha el Evangelio y se quebranta y es salva. ¿Por qué? Porque el Espíritu internamente obró la regeneración, no porque nosotros o ellos hayan hecho algo. El Espíritu es responsable de la regeneración. Pero, el Espíritu es responsable de la generación, pero hermanos, pero. Ahí va un hombre saltando, ¿cierto? Ahí arriba de esos obstáculos. Pero el hombre debe arrepentirse y creer. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice Mateo 1:15, y en Hechos 16:31 también vemos ahí el enunciado, arrepiéntanse y bautícense, ¿cierto? Ahora, hermanos, que nosotros creamos que el Espíritu Santo es libre y regenera a quien Él quiere, que son los escogidos de Dios, no quiere decir que no debamos predicar el Evangelio, no debamos orar para que esto ocurra, y no quiere decir que la persona no sea responsable de creer. El individuo es responsable de creer y de arrepentirse, sin duda, hermanos. Pero nosotros, hermanos, somos los que ejercemos esa fe. La fe es un regalo de Dios, en eso no hay duda alguna. ¿Cierto? Podríamos hablar, la regeneración es un regalo de Dios. Él quiso, no vio nada bueno en nosotros. Pero nosotros debemos ejecutar esa fe. Nosotros debemos vivir conforme a esa fe. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, es un regalo, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa regeneración se enfatiza nuevamente, es un regalo de Dios, ¿cierto? Y luego nosotros somos responsables de creer, pero en resumen, incluso ese creer no es algo nuestro. Y aquí se enredan las cosas. Pero ¿cómo, pastor? Si el Espíritu Santo responsable me regeneró, yo creí, vos, pastor, yo creí y fui responsable. Sí, pero en la suma total o en el ejercicio resuelto al final, fue Dios el que incluso, gracias a que te regeneró sin que tú hicieras algo, produjo que tú pudieras creer y arrepentirte. Él cambió tu voluntad, porque antes de ser regenerado tú hacías o lo malo o lo menos malo, pero siempre hacías lo malo. Y cuando Él te regenera tú puedes hacer algo bueno, no por ti, por lo que Él hizo en ti. Y eso es creer y arrepentirte. Por lo mismo nuestro hermano R.C. Sproul dice, nuestra fe es algo que ejercemos por nosotros mismos y en nosotros mismos, pero no es de nosotros mismos. Es un don, no es un logro. Con la gratuidad del don de la fe como fruto de la regeneración, toda la jactancia es excluida para siempre, excepto si está basada en las extraordinarias riquezas de las misericordias de Dios.
Todos los enfoques de la salvación que se centran en el hombre son excluidos si retenemos la palabra sola, es decir, sola gratia o sola gracia. Por lo tanto, hermanos, jamás debemos afligir al Espíritu Santo apropiándonos del crédito que le pertenece exclusivamente a Él. Filipenses dice que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad, hermanos. El hombre ya regenerado, decíamos, es responsable de creer y de arrepentirse, aunque él sabe que incluso ese creer y ese arrepentirse viene debido a la obra del Espíritu, la regeneración. Pero también el hombre es responsable de ahí en adelante no solo de eso, hermanos, de muchas otras cosas más. El cristiano es responsable porque el Señor hizo en su espíritu o con su espíritu y su espíritu morada en el cristiano. Cuando el Espíritu nos regenera, hermanos, nosotros creemos, nos arrepentimos, lo expliqué de sobra, ¿cierto? No ocurre en meses, no es que Él me regenere y después de un año yo digo voy a creer entonces. No, Él te regenera y inmediatamente capacita para que creamos. Ahora bien, cuando Él nos regenera y hace eso, el Espíritu ya mora en nosotros, hermanos. En Romanos 8 usted ve que hay una secuencia que se llama la cadena de la salvación. Nos ayuda a entender un poco más, pero en realidad, aún así, llegamos a ciertos bordes nada más, hermanos. Porque este evento de la salvación completo es un solo evento, hermanos, con distintas etapas internas, pero es un solo evento. Usted es regenerado, cree, es salvo. El Espíritu actúa en usted. Pero lo que sí o sí debemos decir ahí es que el Espíritu, al venir a regenerar, se posa en los que Él ha regenerado para salvación. No los deja. De hecho, Él hace morada. Y dice Pablo a los Corintios en su primera carta, su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos templos? Es decir, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos? A ver. Levante la mano si ha creído en Cristo Jesús con confianza, hermano. Ahora, el Espíritu está en usted, ha hecho morada en usted. Esa es una obra, nuevamente, de su responsabilidad. Yo no hice nada para que eso sucediera así. Él lo quiso. Ahora bien, sin embargo, ahí está, ¿cierto?, el dibujito con el Espíritu, no sé si se ve bien acá, ¿cierto? Sin embargo, yo sí soy responsable de lo siguiente. ¿Qué pasó ahora con el dibujito, hermanos? Y el espíritu amarillo, no sé cómo le ven ahí. Creció, ¿verdad? Y miren ahora, saturó a ese ser humano, a ese monito, el espíritu. Eso, hermanos, es algo de lo que usted y yo sí somos responsables. Si usted levantó la mano y dice, yo creí en Cristo, el Espíritu Santo hizo morada en mí, templo, soy templo del Espíritu, usted es responsable entonces de hacer, comillas, un lenguaje humano para que se entienda, que el Espíritu viva bien dentro de usted. Usted es responsable de eso. Debemos ser llenos del Espíritu. Eso no quiere decir que el Espíritu se va y viene. Siempre va a estar. Pero es responsabilidad nuestra llenarnos del Espíritu. Que sobreabunde en nosotros el Espíritu. En Efesios 5:18 encontramos esto. Y en Hechos 13:52 se habla de que los cristianos en Antioquía estaban llenos de gozo y del Espíritu, hermanos. Estaban llenos del Espíritu. Filipenses 1:6, hermanos, dice que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando inició la obra de nosotros, fuimos salvos. Y el Espíritu se asentó en nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de perfeccionar esa obra hasta el día de Cristo, ¿o no? El texto dice que el que la inició la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pareciera ser que yo no tengo nada que hacer ahí, ¿cierto? Recuerden, cuando hablamos de perfeccionarnos, miren a Cristo. Él tenía la plenitud del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu, completamente. Entonces nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a tener el Espíritu en plenitud en ese día glorioso. ¿Tenemos alguna responsabilidad nosotros, volviendo a esta dinámica? Yo decía recién que sí, que somos responsables de
llenarnos del Espíritu. Tenemos, en otra forma de explicarlo, responsabilidad de perfeccionarnos para llegar a ser como Cristo en ese glorioso día. Pareciera ser que Efesios 1:6 dice que no. Pero si nosotros, hermanos, leemos, vaya conmigo a Filipenses, perdón, no Efesios, Filipenses. Si nosotros leemos bien el contexto de esta frase, es cierto que el Señor nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo, porque Él inició la buena obra. Pero nosotros somos responsables de usar ciertos medios para que esto ocurra. El versículo 10 dice así: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente, ¿estamos mirando a ese día en que Dios me va a perfeccionar? Sí. En otras palabras, ¿vamos a estar plenos en el Espíritu? Sí. ¿Pero yo debo hacer algo para que eso también ocurra? ¿Soy responsable de algo? Sí, debo escoger lo mejor. Eso descarta pecar, ¿cierto? Pero me pone en un nivel superior. Yo no debo estar pensando, ya no, esto es pecado y esto no. No es que esté mal necesariamente y esté pecando. A lo mejor no me ayuda a mi santificación. A lo mejor yo sé que esto puede ayudarme a pecar, aunque no es pecado. Pero no es pecado, así que lo voy a hacer igual. Esa no es la lógica del cristiano. Usted es responsable de decir, esto es pecado, por tanto lo desecho, y todo esto que está acá, que no es pecado, pero que puede ayudarme a pecar, o al revés, que no me ayuda a santificarme, yo debo también eliminarlo de mi vida. Y ahí cada uno sabe si es la televisión, si es el fútbol, ahí hay una libertad, usted sabrá. Pero usted debe elegir no lo que es bueno y malo solamente, sino lo que es mejor. ¿Para qué, hermanos? Miren, dense cuenta, versículo 10. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero ¿cómo, pastor? Si el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Es cierto, pero usted es responsable también, hermano. ¿Se dan cuenta? El versículo 11, dice: lleno del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y el 12 dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias que me han redundado, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Nuevamente, ¿Dios nos perfecciona en medio del dolor? Sí, Él va a cumplir ese propósito. ¿Y qué debemos hacer nosotros en medio del dolor? No permitir responsablemente hacer que todo eso redunde para el progreso del Evangelio. Somos responsables. El capítulo 2, versículo 12. El 12 dice: así que, hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿Dios nos va a hacer perfectos? Sí, pero usted hoy día debe preocuparse con temor y temblor de su salvación. ¿Y cuál es el contexto del capítulo 2? Nuevamente, que Jesucristo fue humillado y exaltado hasta lo sumo y que un día se doblará ante Él toda rodilla, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿vamos a ser perfectos en ese día? Sí, pero ¿qué debo hacer ahora, usted y yo? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 16 dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Nuevamente, el día de Cristo está allí. ¿Voy a ser perfecto, lleno del Espíritu Santo, similar a Cristo, en plenitud con el Espíritu? Sí, Dios lo va a hacer, pero usted es responsable ¿de qué? De sostener firmemente la palabra de vida para que eso ocurra ese día. El secreto de la vida cristiana está ligado con esta presencia del Espíritu de Dios, hermanos. Podemos triunfar cada vez más sobre el poder del pecado. Nos da una fuente de poder que emana para vida eterna. Después que alguien se ha hecho cristiano, ojo con esto, la meta más elevada es llenarse completamente del Espíritu. Nuevamente, los fines y los medios, hablando de nuestra responsabilidad. ¿Nos escogió el Señor para ser santos y sin mancha o no? Efesios capítulo 1, versículo 4 y el 5:27 hablan de esto. Dios va a presentarse, hermanos, a una iglesia pura, sin mancha. En Apocalipsis
esto se ve que se realiza. Juan está mirando, por decir así, al futuro. Y él ve a una iglesia que está limpia, a la novia ataviada, son puros, son preciosos, hermanos, sin inmundicia. Apocalipsis 21, 2 al 3, 9 al 11 y el versículo 27. Dios nos escogió para esto, para ser santos sin mancha, y Apocalipsis dice que así va a ser. Mirando hacia el futuro, Juan. ¿Qué pasa entre medio, hermanos? ¿Hay algo que debamos hacer para ser santos y sin mancha? ¿O solo debemos esperar en la voluntad de Dios, en la obra del Espíritu? Nosotros somos responsables, hermano. Vaya a 2 de Pedro, por favor, hermano. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 11, hermanos, en adelante, ¿ya? Dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por tanto, amados, gracia soberana, los que levantamos la manito delante, ojo, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Somos responsables? Sí, hermanos. ¿Dios se va a presentar a una iglesia sin mancha o irreprensible, pura? Sí. Y nosotros hoy día aquí en la tierra somos responsables, como dice Pedro, de vivir de esta manera. Tenemos dos imágenes: un hombre subiendo una escalera mecánica, como una vez utilizó esa ilustración Pastor Alex. Nos subimos la escalera mecánica y nos lleva. Yo no hago nada, ¿cierto? Y abajo el hombre orquesta, que toca la trompeta, el tambor, los platillos, canta, hace todo, no necesita a nadie más. Cuidado con estas dos visiones. Somos responsables, lo enfatizo nuevamente. No podemos justificar la negligencia, decir: Dios es soberano, Dios me salvó y me va a presentar puro y sin mancha, así que descanso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuidado, hermano. Es decir, no me subo en la escalera mecánica y total esto va a llegar arriba. No, hermanos. Nosotros no podemos ser así. Como principio de vida, ocupemos Lucas 19. ¿Se acuerdan? Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué había hecho ese siervo? Escondió lo que Dios le había dado. Como aplicación o ilustración, este texto sirve y también como principio de vida cristiana. Su salvación no debe ser oculta, por decir así, sino que sea diligente. Es responsable, no se suba a la escalera mecánica y punto. Actúe conforme a lo que sabe que Dios va a hacer. Porque recuerden, si Dios va a hacer algo, yo debo ir de acuerdo a ese algo. Voy a orar por eso, porque Dios lo va a hacer. Segundo, también cuidado con la autosuficiencia. Es decir, que yo tengo la rienda, como cuando se monta un caballo, entonces yo dirijo al Espíritu. Cuidado con también caer en ese otro extremo, de que debido a mi desempeño, el Espíritu me va a santificar. Cuidado, hermanos, porque es cierto que somos responsables, pero no se sienta con un orgullo no bíblico de decir: yo soy perfecto, y sí o sí Dios me va a llenar de su Espíritu. Como si el Espíritu fuera un servidor nuestro, en el sentido humano y negativo de la palabra. Pablo decía así: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿cierto?, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él no sentía que aún no había llegado. Esa es la actitud. Lléname más y más de ti, Santo Espíritu de Dios. Manifiéstate de mayor forma, Padre Santo, a través de tu Espíritu en mí. Como alguien humilde desea que esto suceda, es como nosotros debemos vivir. No como ese hombre orquesta que dice: yo he hecho todo y estoy feliz porque yo soy el que ha logrado esta, comillas, llenura. Bien, hermanos,
El hombre es responsable y Dios nos ha dado medios para que podamos ejecutar entonces lo que acabamos de ver, ¿cierto? Esa llenura plena, perfecta, para que lleguemos a ser como Cristo. Hoy día somos responsables y algunos de los medios son la fe, hermanos. Hermanos, nosotros se nos dio el regalo de la fe no solo para ser salvos, sino que también para ser perfeccionados. Somos perfeccionados por medio de la fe. En Gálatas 3, del 1 al 5. Vamos por favor, hermanos, y leamos ese texto. Gálatas 3, del 1 al 5 dice: Oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿verdad? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos por el oír con fe habían recibido el Espíritu. Y todas las obras, todo lo que ellos podían vivir, todo lo que ellos podían experimentar, también debe ser por el oír con fe. La fe, hermanos, al tenerla, en nosotros van a correr ríos de agua viva, dice el Señor Jesucristo. No solo para ser salvos, sino para vivir con abundantes ríos de agua viva en nuestro gozo, en nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos. No es solo para salvación la fe, también somos responsables de tenerla para nuestra santificación, para que el Espíritu se manifieste de mayor manera en nosotros. La oración, hermanos. Dice la palabra del Señor, y este es un ejemplo claro, pero necesariamente debemos repetirlo una y otra vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, no sé cuál es tu voluntad. Cuidado, sí, es nuestra santificación. Todo lo que nos ayuda a nuestra santificación, chao. Sí, basura, dice Pablo, lo considero como basura, con fin de ganar a Cristo. Porque ese es el deseo del Señor, nuestra santificación, ser como Cristo, estar con Cristo. En otras palabras, que el Espíritu nos sature, hermanos. Ese es el deseo del Señor. Por lo tanto, yo debo orar para que eso ocurra. Pablo oraba por los colosenses en esta línea, para que abunden más y más, en otras palabras, y sean santos, sean llenos de fruto de justicia. También, hermanos, otro medio es guardar la palabra de Dios. En Juan 14, 23, nosotros vemos esto. Y guardar la palabra de Dios no es solamente guardarla, yo la tengo acá y la voy a guardar en una vitrina y que nadie la toque. No, hermanos. Guardar tiene que ver con leerla, memorizarla, conocerla, estudiarla y, Santiago dice, vivirla, póngala por obra. Y de esa manera el Espíritu va a estar pleno en nosotros, hermanos. Pero al revés, si nosotros la palabra del Señor no la guardamos, como acabo de decir, vamos a apagar el Espíritu y lo vamos a contristar. Apagar, ¿en qué sentido? Con el agua de nuestro pecado. El agua podrida del pecado apaga el fuego del Espíritu en nosotros. No del todo, porque el Espíritu nunca se va a ir de los que han sido sellados por Él. Pero sí la experimentación de su Santo Espíritu no va a existir. Y es por lo mismo que David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que se vaya a ir la salvación. De hecho, por eso dice, devuélveme el gozo de la salvación. No dice, devuélveme la salvación. No, el gozo. En otras palabras, yo quiero volver a experimentar a tu Santo Espíritu, que me trae gozo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Uno de ellos, o sea, una de las muestras del fruto, que es uno, es el gozo. Pero lo podemos contristar también con la indolencia y con nuestros ataques debido a nuestro pecado. Cuando usted peca, usted está atacando al Espíritu. Usted lo está contristando, está siendo indolente. Cuando no pecamos es cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, en vez de contristar al Espíritu, nosotros experimentamos al Espíritu de forma plena. La fe y la santidad producen una presencia más plena del Espíritu. Si no nos preocupa el poseer esa plenitud, si no la buscamos, si cedemos ante la tentación, no poseeremos al Espíritu de Dios en toda su plenitud. Pero, si acudimos a Él y se lo pedimos, vendrá a nuestra vida de forma más plena. Si no lo hacemos, es culpa nuestra. Nosotros merecemos reproche. Y si lo hacemos, la gloria es para Dios,
Por tanto, apartémonos del pecado, deseemos al Espíritu y pidámoslo con fe, dice Edwin Palmer. Amados hermanos, vamos a orar para finalizar. Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias damos por la tercera persona de la Trinidad, nuestro amado y bendito Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a no apagarlo con el agua inmunda de nuestro pecado, a no contristarlo, Señor, sino por el contrario, Padre, a ser llenos, Señor, a vivir en la plenitud de tu Santo Espíritu, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser responsables, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Sin duda hay cosas que no entendemos del todo. No sabemos cómo, Señor, tu soberanía y nuestra responsabilidad pueden ir juntas en una misma vía. Pero, Padre Santo, antes de enredarnos en esas cosas y apartarnos de ti, permítenos perseverar en lo que tú has revelado, lo cual es para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, como también dice tu palabra, Señor. Padre, gracias damos en Cristo Jesús. Amén.